¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar completamente perdido en tu fe? Como si Dios hubiera cerrado los oídos a tus oraciones, como si hubiera apartado su rostro justo cuando más lo necesitabas. Tal vez enfrentaste una enfermedad que no esperabas, perdiste a alguien querido de manera repentina o viste cómo tus planes más preciados se desmoronaron ante tus ojos. Es en esos momentos cuando el alma se llena de preguntas que parecen no tener respuesta. Cuando miramos al cielo y preguntamos con el corazón roto, «Padre, ¿dónde estás?». Y en medio de ese silencio aparente surge esa pregunta que todos los creyentes hemos susurrado: ¿por qué permite Dios que me pase esto? Pero hoy quiero compartir contigo una verdad que puede transformar tu perspectiva para siempre. Lo que hoy no comprendes de los caminos de Dios, mañana puede convertirse en tu testimonio más poderoso. Lo que hoy te quebranta puede ser exactamente lo que el Señor está usando para fortalecerte en maneras que nunca imaginaste. Lo que hoy parece una prueba sin sentido, mañana puede revelarse como la preparación divina para algo mucho más grande. Hoy vamos a explorar juntos por qué Dios a veces permite que atravesemos valles oscuros, pero nunca nos deja caminar solos en ellos. Vamos a descubrir cómo sus propósitos eternos se cumplen incluso en medio de nuestro dolor temporal, y cómo cada lágrima que derramamos tiene un lugar en su plan perfecto. Antes de continuar, quiero recordarte que este es tu altar personal, tu lugar de encuentro con Dios, sin importar dónde te encuentres o cuál sea tu situación. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está hablando a través de estas palabras, déjame saberlo en los comentarios. Escribe simplemente: Dios tiene el control. No solo me permite saber que su palabra está llegando donde debe llegar, sino que también ayuda a que otros hermanos que están pasando por situaciones similares encuentren esperanza. Tu testimonio en los comentarios puede ser exactamente lo que otro corazón herido necesita leer hoy. Quédate hasta el final, porque lo que Dios quiere decirte a través de esta reflexión puede ser el bálsamo que tu alma ha estado esperando. Imagínate por un momento siendo como José en el pozo, mirando hacia arriba sin entender por qué sus propios hermanos lo habían traicionado. Desde esa perspectiva, todo parecía perdido, todo parecía injusto. Pero Dios ya tenía escrito el final de la historia. José gobernaría Egipto y salvaría a muchas naciones del hambre. Así es nuestra vida con Dios. Nosotros vemos solo el momento presente, el dolor actual, la circunstancia que no comprendemos. Pero nuestro Padre Celestial ve la historia completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Él conoce el principio, el desarrollo y el final glorioso que ha preparado para cada uno de sus hijos. Cuando algo se rompe en tu vida, cuando algo que valorabas y por lo que orabas desaparece sin explicación aparente, es natural que nuestro corazón humano busque culpables o se cuestione la bondad de Dios. Pero la palabra nos recuerda en Isaías 55, versículo 8, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos», dijo Jehová. Y si lo que se está rompiendo en tu vida no era lo que Dios quería que sostuvieras para siempre, y si lo que se está cerrando era solo una etapa que ya había cumplido su propósito en tu caminar de fe, piensa en los israelitas en Egipto, después de generaciones de esclavitud, de clamor, de aparente silencio divino. De repente, Dios levanta a Moisés y en una noche lo cambia todo. No porque finalmente hubiera decidido actuar, sino porque había llegado el tiempo perfecto que Él había establecido desde antes de la fundación del mundo. Así funciona nuestro Dios. A veces lo que parece destrucción es en realidad construcción divina. Lo que parece final es en realidad el comienzo de un nuevo capítulo en su plan perfecto. Y lo que parece sin sentido está siguiendo la lógica del cielo, que es más alta que la nuestra. Recuerdo la historia de un pastor que perdió su iglesia después de 30 años de ministerio, víctima de falsas acusaciones y traición. Se sintió abandonado por Dios, como si todo su servicio hubiera sido en vano. Pero 2 años después, el Señor lo llevó a plantar una iglesia que terminó alcanzando miles de vidas que jamás habría tocado en su posición anterior. Lo que parecía el final de su ministerio era en realidad el comienzo de su verdadero llamado. Esto no significa que debemos negar el dolor o pretender que no importa.
Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, aún sabiendo que lo iba a resucitar. El dolor es real, las lágrimas son legítimas, y Dios las cuenta todas, como nos dice el Salmo 56, versículo 8. Pero también debemos recordar que nuestro dolor temporal está dando a luz algo eterno en nosotros. La naturaleza misma nos enseña sobre los propósitos de Dios en la aparente destrucción. Los incendios forestales que parecen devastadores son en realidad parte del diseño divino para la renovación. Ciertas semillas que Dios creó solo pueden germinar después de haber pasado por el fuego intenso. Sin esa aparente destrucción, no habría nueva vida. Tu vida sigue estos mismos principios divinos. A veces, lo que necesita nacer en tu espíritu solo puede emerger después de haber pasado por el fuego refinador de la prueba, de la pérdida, de la espera. Cuando atraviesas momentos difíciles, cuando sientes que todo lo que conocías se está desmoronando, no es que Dios te haya abandonado. Al contrario, como dice su palabra en Isaías 43, versículo 2, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Él está trabajando en dimensiones espirituales que tu mente natural no puede percibir todavía, preparando algo que trasciende tu comprensión actual. Piénsalo como el alfarero de Jeremías 18. Cuando el profeta vio al alfarero trabajando, notó que la vasija se echó a perder en sus manos, pero el alfarero no la desechó. La volvió a hacer, pero esta vez, según le pareció mejor hacerla. Cada presión del alfarero, cada momento en el torno, no era para destruir, sino para formar algo más bello. Asimismo, cuando la vida parece estar presionándote, cuando sientes que Dios está permitiendo circunstancias difíciles, puede estar revelando aspectos de tu carácter cristiano que nunca habrías desarrollado en la comodidad, fortalezas espirituales que ignorabas que tenías, una fe más profunda que estaba esperando ser probada, un testimonio poderoso que estaba esperando el momento perfecto para nacer. La pregunta no debería ser, Dios, ¿por qué me está pasando esto? La pregunta debería ser, Señor, ¿qué estás formando en mí a través de esto? Porque como nos enseña Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que no dice algunas cosas, o solo las cosas buenas. Dice todas las cosas. Eso incluye la pérdida que no entiendes, la puerta que se cerró sin explicación, la oración que parece no haber sido contestada. Todo, absolutamente todo, está trabajando para tu bien eterno cuando tu corazón está alineado con los propósitos de Dios. Dentro de cada crisis hay una oportunidad para que Dios muestre su gloria. Dentro de cada pérdida hay una invitación a confiar más profundamente en su provisión. Dentro de cada final hay un principio nuevo esperando ser reconocido por ojos de fe. Porque nuestro Dios es especialista en hacer nuevas todas las cosas, como declara Apocalipsis 21:5. Una de las experiencias más desafiantes en la vida cristiana es cuando oras fervientemente y parece que Dios guarda silencio. Clamas con lágrimas, buscas su rostro con todo tu corazón, pero los cielos parecen de bronce. Y en esa quietud aparente, el enemigo susurra mentiras. Dios te abandonó. Tus oraciones no sirven. Ya no te escucha. Pero, hermano, hermana, el silencio de Dios no es su ausencia. A veces, su silencio es la respuesta más profunda que puedes recibir, porque en esa quietud, Él está obrando de maneras que trascienden tu comprensión. Piensa en Jesús cuando enseñaba. Había momentos en que hacía preguntas y se quedaba en silencio, no porque no supiera la respuesta, sino para que sus discípulos desarrollaran su propia revelación, su propia fe. Si siempre les hubiera dado respuestas inmediatas, nunca habrían crecido en sabiduría espiritual. Así obra nuestro Padre Celestial contigo. Te da silencios no porque te haya abandonado, sino porque está permitiendo que tu fe madure, que tu dependencia de Él se profundice, que tu carácter se forje en la espera. En esos momentos de silencio aparente,
algo poderoso está sucediendo en el reino espiritual. Estás aprendiendo a caminar por fe y no por vista. Como dice 2 Corintios 5, versículo 7. Estás desarrollando la clase de confianza que no depende de señales externas, sino de conocer el corazón del Padre. Estás construyendo una relación madura con Dios que puede sostener cualquier tormenta. Y aquí hay algo que muchos creyentes no comprenden. El silencio de Dios también es actividad divina. Mientras tú no ves movimiento en lo natural, hay una sinfonía compleja desarrollándose en lo sobrenatural. Ángeles están siendo enviados, corazones están siendo preparados, enemigos están siendo confundidos, circunstancias están siendo alineadas según su perfecta voluntad. Es como cuando plantas una semilla en fe. Por semanas no ves absolutamente nada en la superficie, pero bajo tierra está sucediendo el milagro de la creación de Dios. Las raíces se están formando, la vida se está organizando, la planta se está preparando para emerger en el tiempo perfecto. El silencio en la superficie no significa inactividad, significa que Dios está trabajando en las profundidades. Hay momentos en que una puerta que parecía ser de Dios se cierra de repente. Una oportunidad ministerial que creías destinada termina sin explicación. Y nos quedamos ahí confundidos, preguntándonos si fallamos en discernir su voz. Pero, ¿y si las puertas cerradas no fueran obstáculos, sino protecciones divinas? Imagínate a Pedro intentando caminar hacia Jesús sobre las aguas en medio de la tormenta. Si Jesús le hubiera permitido seguir caminando cuando comenzó a dudar, Pedro se habría hundido y posiblemente ahogado. Pero Jesús inmediatamente extendió su mano para sostenerlo. Lo que parecía un fracaso de Pedro era en realidad la protección amorosa del Maestro. Así obra Dios en nuestras vidas. Hay cosas que deseamos intensamente, por las que oramos fervientemente, pero que en su omnisciencia sabe que nos alejarían de su propósito perfecto para nosotros. Hay ministerios que parecen ideales, pero que alimentarían nuestro ego en lugar de su reino. Hay relaciones que lucen piadosas en la superficie, pero que comprometerían nuestra integridad espiritual. Recuerdo a una misionera que oró durante años para ir a cierto país, pero todas las puertas se cerraron. Se sintió rechazada por Dios como si hubiera malinterpretado su llamado. Años después descubrió que durante ese tiempo había una guerra civil en esa región que habría puesto en grave peligro su vida y ministerio. Lo que parecía negación divina era en realidad protección paternal. A veces el no más doloroso de Dios es el sí más amoroso que puedes recibir. Porque nuestro Padre Celestial no solo quiere darte lo que deseas, quiere darte lo que necesitas para cumplir su propósito eterno en tu vida, lo que te santificará y te acercará más a la imagen de Cristo. Como nos recuerda Apocalipsis 3, versículo 7, Jesús es quien tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando Él cierra algo, puedes estar seguro de que es porque tiene algo mejor preparado para el tiempo perfecto. Cuando Dios cierra una puerta en tu vida, puedes estar completamente seguro de que es porque está protegiendo algo precioso, tu destino eterno, tu crecimiento espiritual y su gloria que se manifestará a través de tu obediencia. La Biblia nos enseña que hay un proceso divino para transformar nuestras experiencias más difíciles en la gloria más resplandeciente. Pero esta transformación espiritual no es automática. Requiere una decisión consciente de nuestra parte, un cambio de mentalidad, una elección de ver con ojos de fe más allá del dolor inmediato hacia el propósito eterno que Dios está obrando. Cuando atraviesas una pérdida, una traición, una desilusión profunda, tienes dos caminos ante ti. ¿Puedes permitir que esa experiencia endurezca tu corazón y te aleje de Dios? ¿O puedes permitir que te acerque más a Él y te profundice en su carácter? Puedes convertirte en víctima de tus circunstancias o en testimonio de su fidelidad. La diferencia radica en las preguntas que le haces a Dios en oración. En lugar de, Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Puedes orar, Padre, ¿cómo quieres usarme a través de esto para tu gloria? En lugar de, Dios,
¿quién tiene la culpa de mi sufrimiento? Puedes preguntar, Espíritu Santo, ¿qué quieres enseñarme en este proceso? En lugar de, ¿cuándo terminará este dolor? Puedes orar, ¿cómo puedo honrarte en medio de esta prueba? He sido testigo de creyentes que han tomado las tragedias más devastadoras y las han convertido en ministerios poderosos que han alcanzado miles de almas para Cristo. He visto hermanos que han tomado sus fracasos más dolorosos y los han transformado en testimonios que han fortalecido la fe de generaciones enteras. Esto no significa espiritualizar el sufrimiento o fingir que el dolor no importa. Significa reconocer que dentro de cada experiencia difícil que Dios permite, hay semillas del reino, fortaleza espiritual y propósito divino que pueden germinar si les damos las condiciones correctas de fe y obediencia. Tu dolor no es desperdiciado en las manos de Dios. Tu lucha no es en vano cuando está entregada a su señorío. Tu confusión no es permanente cuando confías en su sabiduría infinita. Son la materia prima desde la cual el Espíritu Santo puede construir en ti un carácter más semejante a Cristo, más útil para el reino, más glorificador para el Padre. Vivimos en una generación obsesionada con la gratificación instantánea, incluso en las cosas espirituales. Queremos milagros inmediatos, respuestas rápidas, transformaciones de la noche a la mañana. Pero los procesos más profundos de Dios operan en tiempos eternos, siguiendo cronogramas celestiales que nuestra mente impaciente no siempre puede comprender. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas no se angustia porque sus frutos no aparezcan en invierno. Sabe, por diseño divino, que cada estación tiene su propósito, su función, su belleza en el plan del Creador. El invierno no es el fracaso del árbol. Es su tiempo de fortalecimiento de raíces, de preparación interna para la abundancia que vendrá cuando Dios lo determine. Tu vida espiritual también tiene estaciones ordenadas por Dios. Hay momentos de florecimiento ministerial y momentos de aparente sequedad. Hay épocas de cosecha espiritual y épocas de siembra en lágrimas. Hay periodos de actividad visible y periodos de formación en el lugar secreto. Todos son necesarios. Todos tienen su lugar en el gran plan de santificación que Dios ha diseñado para ti. Cuando estás en una época que no comprendes, que parece estancada o dolorosa, puede ser simplemente que estés en una estación diferente de la que esperabas, pero exactamente en la que Dios quiere tenerte. No significa que algo esté mal contigo espiritualmente o que hayas fallado en tu fe. Significa que hay procesos de santificación sucediendo en tu interior que requieren el tiempo perfecto de Dios para completarse. La paciencia bíblica no es resignación pasiva. Es una forma activa de confianza en el carácter inmutable de Dios. Es creer que algo eternamente significativo se está desarrollando en tu vida, incluso cuando no puedes ver evidencia externa de ello. Es mantener la fe en sus promesas cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Piensa en la oruga dentro de su capullo. Si pudiéramos preguntarle qué está experimentando durante la metamorfosis, probablemente nos diría que todo lo que conocía de sí misma se está deshaciendo, que está perdiendo su identidad anterior. No sabría que Dios la está transformando en una criatura completamente nueva, más hermosa, con capacidad de volar. Solo experimentaría la disolución de lo familiar. Así pueden sentirse algunos momentos de tu caminar con Dios, como si todo lo que eras espiritualmente se estuviera deshaciendo, como si tu fe anterior ya no fuera suficiente. Pero, ¿y si estás en tu propio proceso de metamorfosis espiritual? ¿Y si lo que está muriendo en ti son las formas religiosas que ya no necesitas para hacer espacio a una relación más profunda e íntima con Cristo? Hay momentos en la vida cristiana en que sientes que Dios está literalmente reescribiendo tu historia. Los planes ministeriales que tenías se desmoronan. Las certezas teológicas que creías tener se cuestionan y te encuentras en territorio completamente desconocido de fe. Tu oración cambia, tu adoración se transforma,
Tu manera de ver el reino se revoluciona. Estos momentos pueden ser aterradores para nuestra naturaleza carnal, pero también pueden ser los más liberadores de nuestra existencia espiritual. Porque cuando las estructuras religiosas externas se desmoronan, te ves obligado a conectar con algo más esencial, más auténtico, la persona de Jesucristo viviendo en ti. Es como si el Espíritu Santo te dijera: has estado viviendo la fe que otros diseñaron para ti, o la que creías que debías vivir según tradiciones humanas. Ahora es tiempo de que vivas la fe que yo quiero darte desde lo más profundo de tu nuevo corazón regenerado. Estos periodos de renovación espiritual no son castigos divinos, son invitaciones del cielo, invitaciones a redefinir tu identidad en Cristo, a reconectar con los valores del reino, a alinearte con propósitos eternos que realmente resuenen con el llamado que Dios puso en tu espíritu antes de la fundación del mundo. He sido testigo de creyentes que, después de perder todo lo que creían que los definía espiritualmente, descubren dimensiones de la gracia que nunca habrían conocido en la comodidad religiosa. Descubren dones espirituales que ignoraban tener, pasiones por la obra de Dios que habían enterrado bajo activismo religioso, llamados específicos que habían ignorado por seguir expectativas denominacionales. A veces lo que parece el final de tu historia de fe es en realidad el final de la historia religiosa que no era la que Dios había escrito para ti desde la eternidad, y el comienzo de la verdadera historia de salvación y propósito que siempre estuvo esperando ser vivida en el poder del Espíritu Santo. Mientras llegamos al final de esta reflexión, quiero dejarte con una verdad bíblica que puedes llevar contigo a donde vayas. No estás perdido en tu fe, estás siendo encontrado por la gracia. No estás siendo castigado por Dios, estás siendo preparado para su gloria. No estás solo en esta lucha, estás acompañado por el Consolador que Cristo prometió enviar y que intercede por ti con gemidos indecibles cuando no sabes cómo orar. La próxima vez que te encuentres en medio de algo que no comprendes, que te duele profundamente, que parece contradecir las promesas de Dios, recuerda estas palabras de fe. Esto también es parte de mi historia redentora, y mi historia está siendo escrita por el amor incondicional del Padre Celestial. Confía en los procesos de Dios, incluso cuando no puedas ver el destino final. Cree en su capacidad sobrenatural de transformar cualquier experiencia en testimonio para su reino. Y sobre todo, recuerda que lo que hoy no comprendes de sus caminos, mañana puede ser tu predicación más poderosa de su fidelidad inquebrantable. Si este mensaje ha tocado algo profundo en tu espíritu, si sientes que el Espíritu Santo te ha hablado a través de estas palabras, no dejes que esta revelación se quede solo en tu corazón. Compártela con alguien que necesite escuchar que sus quebrantos pueden ser el material que Dios usa para escribir los capítulos más gloriosos de su testimonio. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias porque incluso a nuestras crisis de fe, tu amor permanece constante. Te pedimos que fortalezcas a cada hermano y hermana que está atravesando momentos de transformación espiritual. Ayúdanos a confiar en tus procesos divinos, a abrazar los cambios que traes a nuestras vidas y a reconocer tu mano soberana incluso en lo que no comprendemos. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta nueva etapa de nuestro caminar contigo y que podamos ser testimonios vivientes de tu fidelidad para las generaciones que vienen detrás de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hasta la próxima reflexión, que el Señor os bendiga y os guarde.